Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor sea con vuestra vida. Les saludamos desde la iglesia Cristo Liberta y Rompe las Cadenas. Nuevamente por aquí compartiendo la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Estamos viviendo días difíciles y la palabra tiene que salir. Sea una vida, sea dos vidas, sean 3 vidas, sean 10 vidas que sean impactadas por la palabra, pues cumplimos con el propósito. Señor, hace tiempo que me había demandado que era la última trompeta y estamos en tiempos de la última trompeta. La trompeta, entiéndase la voz del Señor. Amén. Pues rapidito por aquí porque ustedes saben que el tiempo corre súper rápido. Apenas tenemos tiempo para poder grabar la palabra. En estos momentos voy a estar hablando bajo el tema advertencia espiritual. Aleluya. El Señor que nos ama tanto y ama mucho a su iglesia, ama a su pueblo, siempre nos advierte. Y le podemos poner 2 puntitos y escribirle cuidado con la serpiente. Cuidado con la serpiente. A veces uno tiene sueños, ¿verdad? Donde el Señor nos habla y nos muestra la serpiente reptil, pero la serpiente tipificando a Satanás, el enemigo. Ustedes saben que la iglesia tiene esa persecución porque no te persigue a ti, iglesia, sino que persigue al Cristo de la gloria. Amén. Pero Satanás está vencido. Pero ciertamente muchas veces el pueblo se deja envolver, se deja atrapar, se deja confundir. Hablamos del pueblo que es tibio, porque hay un pueblo que es el remanente, que es un pueblo que está firme. Y hoy el Señor quiere hablarle a la iglesia firme, a la iglesia tibia y al que no es la iglesia. Entiéndase toda vida que pueda escuchar la palabra del Señor y pueda venir a los pies del Señor para que sea salvo, para que afirme sus pasos. Y el que está, como decía yo, llega a un 100% porque Cristo es un 100%. A veces en lo natural es más que un 100%, ¿verdad? Disculpen, lo que pasa es que uno pone una escala, ¿verdad? Y el 100% en la humanidad es el máximo. Pero sabemos que nuestro Dios sobrepasa el 100%, ¿verdad? Pero en esta escala numérica que quiero hacer la comparación, muchas veces nosotros como estudiantes nos matábamos, por decirlo así, nos fajábamos por obtener el 100% en un examen. Y yo le decía a los hermanos, si trabajáramos de esa misma forma, en rendición de nuestras áreas, de nuestras vidas, para que el 100% de Cristo, el más que el 100% se manifestara en nuestras vidas, pues seríamos más que vencedores, como dice la palabra. Pero a veces nos conformamos con un 90 y decimos, es un trabajo excelente, ¿verdad? Pero si llevamos un poquito la escala y vamos bajando y estamos en 89, estamos en un 75, o como dice la palabra, un 60 y un 30, todavía decimos, bueno, estoy bien porque la palabra dice un 60 o un 30, ¿verdad? Pero el Señor nos advierte en la palabra, advierte a la iglesia. Y como primer punto, cuidándonos de esa serpiente, quiero que nosotros veamos la primera aparición de la serpiente. Y la serpiente lo que quiere provocar es tentación, engaño, desánimo y destruir al pueblo. Al pueblo del Señor. Pero en Cristo ya somos más que vencedores, recuerda eso. Pero el Señor le habla a la iglesia, porque la iglesia tiene que estar apercibida. Tenemos que vigilar, tenemos que orar, tenemos que hacer nuestra parte, porque ya Cristo hizo su parte. Amén. Nos ha salvado por gracia, por ese favor inmerecido. Nos ha limpiado, nos ha buscado, nos ha llamado y nos ha establecido como pueblo,
como templo de Él, aleluya. Pero la iglesia tiene que estar apercibida. Y esto sucedió desde el principio, hermano. Esto no es nada nuevo y usted lo sabe. La serpiente se aparece en el principio, en el Génesis, que habla en el principio. Pero sabemos que esta lucha entre el enemigo que se quiere comparar o quiere hacerse igual que Dios es desde antes de la fundación del mundo. Sabemos porque la palabra así lo establece. Pero podemos ver en Génesis 3:1, cuando dice la palabra que la serpiente, que era más astuta que todos los animales creados, ¿verdad? Aquí viéndola como el reptil, Dios creó los animales, creó la creación, lo hizo todo, ¿verdad? Y Satanás se transforma detrás de la serpiente para engañar. Dice, pero la serpiente, ¿quién? La serpiente. Era como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, creado, hermano. Y se acerca a la creación de Dios, a Eva, y se acerca con una interrogante. Y ese es el problema que muchas veces tiene la iglesia del Señor, que interroga mucho, cuestiona mucho, pregunta mucho. Y recuerda que nosotros andamos en un caminar de por fe y no por vista. Es por la fe y no por vista. Y se acerca con una pregunta de análisis, de confusión. Yo le decía a los hermanos que no sé si a ellos le había pasado que muchas veces te hacen la misma pregunta de diferentes maneras para ver si te atrapan y te agarran porque te pueden confundir. Eso lo vemos muchas veces en los tribunales, en los periodistas, ¿verdad? Así que es la metodología de la pregunta, como dice uno. Y se acerca y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ve? Le dice de todo árbol. Ahí está la media verdad, o la mentira, o el engaño. Y ahí la mujer responde, Eva, contesta la pregunta. Dice a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y ahí estaban las instrucciones claras. Cuando desobedecemos las instrucciones del Señor, lo que hay es muerte. Cuando nos desviamos, lo que hay es muerte, porque Dios es claro en su palabra. Sin embargo, la serpiente, astuta, sabia, enreda a la dama, a Eva, a la iglesia. Porque podemos decir, y la mujer respondió a Satanás. Aquí vemos serpiente reptil, ¿verdad? Animal. Pero sabiendo que detrás de ese disfraz, ¿quién está? Es el enemigo. Entonces, la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, contradice. Y ahí es que vemos ya la pugna y la pelea. Dios dice una cosa, el enemigo dice otra. Son las dos contrapartes. Dios habla verdad, el enemigo habla engaño, habla mentira, aleluya. Pero nuestro Dios, que todo lo sabe y nos advierte, nos habla con claridad. Entonces viene el engaño y le dice la serpiente, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ahí viene la tentación y la codicia, y vio la mujer que el árbol era como bueno para comer, que era agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y no solamente ella comió, sino que le dio a su marido, el cual comió así como ella. Y vemos ahí entonces cómo la mujer desata lo que ella entiende que es bueno, lo que ella entiende que es agradable y lo que ella entiende que es codiciable. Tres cosas
Nosotros, la humanidad o la iglesia, pensamos que hay algunas cosas que son buenas, las deseamos y las tomamos. Y resulta que morimos como dijo Dios, porque ese es el engaño. Y ahí donde hay que tener cuidado de la desobediencia, porque hay dos tipos de muerte: la muerte física, que llegó, y la muerte del alma, la separación total de Dios. Y usted va leyendo por ahí y va a ver que así mismo es. Pero podemos ver ahí cómo entonces Satanás tomó la forma de la serpiente para engañar y tentar a Eva, para que comiera del fruto prohibido, que es la tentación, introduciendo el pecado en el mundo. Vemos entonces, hermanos, que la primera aparición de la serpiente trae tentación, trae engaño, trae separación y trae muerte. Y trae muerte. Advertencia, pueblo del Señor, advertencia espiritual. Cuidado con la serpiente. Y claro, aquí ya no te hablo de la serpiente del reptil, sino que te hablo de la serpiente vestido como lobo, como Satanás. Porque no es tan siquiera un animal, es el hombre. Es del hombre que tenemos que tener cuidado. Como segundo punto, vamos a ver que las serpientes son usadas como juicio divino. Importante, advertencia espiritual. En este caso, el pueblo se desvía y vamos a ver cómo Dios ejecuta juicio a través de la serpiente. ¿Por qué? Porque la muerte, el pecado, la desobediencia, la rebeldía es manifestado a través de Satanás, que tomó desde el principio la forma de serpiente. Sabemos hoy en día que Satanás se viste como hombre, se viste como gobernador, como legislador, como cualquier líder, como pastor, aleluya. Sí, porque tenemos que decirlo como es. Cuidado, por eso es la advertencia espiritual. ¿Por qué? Porque es el hombre maquinando aquí en la mente, el enemigo, a través del oído, enviando dardos, rompiendo los estatutos de Dios. Y vamos a verlo como instrumento de juicio de Dios. Si me acompañas a la palabra en Números, si no, lo puedes anotar y luego escudriñar. No quedarte solamente con lo que el Señor comparte a través de este video, sino buscar más. Dice aquí que después, está hablando del pueblo de Israel. Si nosotros vamos hacia atrás, en el 21, dice ahí en el verso 2, entonces Israel hizo voto a Jehová. ¿A quién hizo voto? A Jehová. Y dijo que si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Vemos aquí la unidad entre Israel y Dios, como Israel le hace voto a Jehová y oran, y Dios escucha y ejecuta, y ahí hay la victoria. Pero después de todos acontecimientos, dice el verso 4, dice, partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Vio? Otro punto de la serpiente: tentación, engaño y el desánimo. El desánimo es eso cuando ya tú has perdido tu fortaleza, tu ánimo y te cansas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con el desánimo, Fíjate que una vez que se desanima el pueblo, mira lo que aconteció. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¡Wow! Se empieza a rebelarse, a hablar contra el Dios que le había ayudado, el Dios que le había guiado. Cuidado, hermano, porque esta palabra hay que sacarla de ahí y aplicarla a nosotros, a nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted como iglesia
se ha desanimado. Cuidado, el desánimo puede entrar a la iglesia caliente, a la iglesia tibia, incluso al que no es iglesia, ¿verdad? Pero estamos viendo que se levantó contra Dios y contra el líder. El líder de la iglesia, Moisés, murmurando, hablando. Pero mira cómo murmura, el mismo principio que utilizó Satanás con Eva, con una interrogante, porque pone a duda, porque cuestiona, porque esa es la capacidad intelectual del hombre. Mira cómo le dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¡Wow! Fíjate que le están levantándose contra Dios y contra Moisés, que era el líder que lo estaba guiando, pero quien realmente guiaba era Dios. Aleluya. Moisés era un siervo inútil, ejecutando las órdenes de Dios, ¿verdad? Quiera el Señor que nosotros seamos siervos inútiles y podamos ejecutar tal y cual el Señor nos envía, ¿verdad? Entonces el pueblo, dentro del desánimo y del cansancio, hermano, porque iban caminando por un desierto en el cual ya están cansados. Sabe el calor, lo difícil que es, ¿verdad? Pero mira lo que le dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Venle el engaño? Muerte. En la muerte física. Allá fue la muerte espiritual, porque por causa de la desobediencia está la muerte eternal del alma. Si no estamos con Cristo, nos vamos para el infierno, ¿verdad? Y eso es muerte, porque no es vida. Cristo es vida, Satanás es muerte. Son las dos contrapartes. O tienes la vida, que es Cristo, o tienes la muerte, que es Satanás. Eso es un desafío, hermano. Nosotros escogemos. Pero aquí nos está hablando que ellos establecen dentro de la interrogante, dentro del intelecto, para que muramos en este desierto. Fue la primera queja, la primera murmuración, ¿verdad? Entendiendo que no era muerte, porque Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de la esclavitud, ¿ves? Y fíjate cómo el enemigo trabaja en la mente y ellos entienden que van a morir, cuando es lo contrario, era vida. Aunque estuviera en el desierto, había vida, aleluya. Entonces después dice: pues no hay pan ni agua. Y mira lo que dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjate que está hablando de las emociones, el alma, el pensamiento, el yo, el egocentrismo, la falta de entendimiento. Establece, mira, nos sacaste de Egipto para que nos muramos. Aquí no se encuentra nada, no hay pan ni agua. Y nuestra alma, ya estamos hartos, ya estamos cansados. Es un fastidio para mí este pan liviano que tú nos envías, tan liviano. ¡Wow! Hermano, la palabra fastidio significa estamos desagradados, estamos aburridos. Es una indiferencia hacia ese pan. Es una indiferencia hacia el pan, porque usted sabe que es el pan del cielo. Es el mismo Jesucristo. ¡Wow! Fuerte la queja, la murmuración. Es esa muerte. Es esa indiferencia hacia lo que Dios considera importante, hacia nuestra vida. Esa devoción es, aleluya, fastidiado. Wow. El desánimo te lleva a hablar, a quejarte, a murmurar y a despreciar a Cristo por medio de las interrogantes, la insatisfacción. Y ahí es donde el Señor envía a la serpiente este juicio. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas se estaban quejando contra Dios y contra el líder. Porque despreciaron, hermano. Era un fastidio.
Hermano, la gente de afuera, la que no conoce al Señor, entiende que la palabra del Señor es un fastidio porque no los dejan caminar por el camino ancho y entrar por la puerta ancha, porque nuestro amado Jesucristo nos dice que el camino es angosto y la puerta es estrecha. Aleluya. ¿Te das cuenta? Muerte y vida. Y ahí estaba el pueblo del Señor. Advertencia espiritual, hermano. Wow. Que tengamos cuidado de cómo hablamos, cuidado del desánimo, cuidado, hermano, porque todo esto trae consecuencias de pecado. Ese pan era liviano porque Cristo representa a Cristo que lo hizo todo, aleluya. Que no hay esfuerzo humano, nosotros no podemos hacer nada, todo esto fue por gracia, que Él dijo, heme aquí como cordero inmolado, se puso en esa cruz para darnos vida y vida eterna, aleluya, que es un favor inmerecido, porque la que teníamos que estar ahí es usted y yo como iglesia. Wow, y no podíamos entender, ese pueblo no podía entender, y a veces la iglesia no puede entender que ese pan que descendía, ese maná con sabor dulce, aleluya, ellos no tenían que hacer ningún esfuerzo, bueno, podríamos decir de irlo a recoger, ¿verdad? Porque todo estaba hecho, siempre hay una parte que la iglesia tiene que hacer, pero no nos podemos aburrir de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser indiferentes a nuestro Señor Jesucristo, porque eso trae consecuencias. Aleluya. Y como ellos murmuraron y se quejaron, hubo consecuencia de las quejas. Hermano, todo pecado tiene consecuencia. Y el Señor nos advierte. A veces nos quejamos y no entendemos por qué estamos viviendo esto en nuestras vidas, por qué ha pasado esto. Muchas veces son pruebas, pero otras veces son consecuencias del pecado. Por eso el Señor nos dice como iglesia, hay que escudriñar el corazón, hay que buscar, hay que decirle al Señor que me muestre lo oculto que hay en mi corazón. Hay que decirle al Señor que escudriñe mi corazón porque Él sí sabe lo que hay, la que no sabe lo que hay soy yo como iglesia. Aleluya. Y vemos ahí entonces que en el verso 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Para que no muramos en el desierto, ellos dijeron, fue la queja. Cuando Dios le estaba dando salvación porque los había sacado de la esclavitud, los había sacado de Egipto. Pues si ustedes querían morir, ahora Dios desataba su autoridad como Dios soberano que es, como Dios que tiene el control, que no podemos jugar con un Dios que es fuego consumidor, aleluya, que es un Dios de amor y que es un Dios de misericordia, que es un Dios de bondad. Pero muchas veces nosotros en la iglesia pensamos que podemos hacer lo que queremos. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, porque recuerda que la serpiente anda vigilante, sigilosamente para sacar al pueblo del camino. Pero en Cristo somos más que vencedores. Solamente el Señor nos dice, cuidado con la serpiente. Así que podemos ver en ese verso el poder y la autoridad de nuestro Dios desatada. Y cuando mordían al pueblo y el pueblo moría, es la traición. Ese es traicionero. Es una mordida que causaba la muerte. Así mismo hizo Judas. Con un beso traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo puedo ser un Judas, usted puede ser un Judas, que podemos traicionar el amor, la fidelidad de nuestro Dios. Aleluya. Pero ahí es que vemos entonces cómo la mordida de esa serpiente es señal de traición. Dios hablando al pueblo, me has traicionado, te has fastidiado, te has aburrido. Y si te pasa eso, vas a morir físicamente y eternamente. Así que podemos ver los recordatorios de la autoridad de Dios.
de que el pecado trae consecuencia. Debemos examinar nuestro caminar delante de Dios y arrepentirnos de ese pecado oculto. Ahí no estaba tan oculto, ahí estaba abierta la queja y la murmuración, pero ahí adentro de ese corazón estaba la rebeldía, la rebelión contra Dios, de un Dios que había sido bueno, un Dios que había estado ayudando y salvando al pueblo. Amén. Sin embargo, viene el arrepentimiento. Luego en el verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Un reconocimiento del pecado. La iglesia está llamada a reconocer el pecado y a arrepentirse y postrarse y arrodillarse delante de la presencia del Señor. Porque sí hay libertad, porque sí hay sanidad, porque sí hay salvación cuando nos arrepentimos. Por eso es que el Señor hace la advertencia, ¿verdad? Si hemos estado quejándonos, si nos estamos murmurando, si estamos hablando contra Dios, si estamos pleiteando con Dios, si no aceptamos la voluntad del Señor y a veces ni lo sabemos. El Señor nos tiene que revelar. A veces uno se pone con preguntas y habla al Señor y le dice, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello otro? Señor, esto. Y se pasa, como digo yo, maquinando ahí. Y hasta que el Señor te toma y te revela y te dice, estás pleiteando conmigo. Le dirá el vaso de barro al alfarero cómo hacerlo. Hermano, a veces no nos damos cuenta, por eso el Señor nos llama a escudriñar nuestro corazón, a ver si hay camino de perversidad, que lo sabemos porque la naturaleza pecaminosa nos lleva a eso, pero el Señor nos advierte y nos llama, examínese, aleluya. Y pero vemos ahí, aleluya, esas eran serpientes como juicio de Dios, pero también ahí vamos a ver la serpiente como camino de salvación, aleluya, como el símbolo de vida, como el camino de salvación. Ve que el Señor hace como Él quiere, Él determina, aleluya, qué hacer. Es una comparación, no es que Dios sea una serpiente, aleluya, pero en este contexto se manda a hacer una serpiente de bronce y mira lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés que orara por el pueblo. Entonces le dice, tomo el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿quién dijo? Jehová. Le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, sobre un poste, sobre un palo, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y a mí lo que me llama la atención es que Dios es tan sabio que en su inspiración por la palabra puso este verso, esta palabra en el número 8, versículo 8. Y fíjate que Él dice que el que mirara a esa serpiente de bronce y si fuese mordido, él viviría, aleluya. Y hay dos cosas importantes, mira, visión y vida, que es Cristo. Pero ¿dónde está escrito? En el versículo 8, que significa resurrección. El número 8 significa resurrección. El número 8 significa un nuevo comienzo. El número 8 significa nueva vida, un nuevo nacimiento. Miren lo que es la inspiración del Espíritu Santo, que le estaba diciendo, y Jehová, por causa que se habían arrepentido y reconocían su pecado, entonces podían mirar, aleluya, a Cristo puesto en ese madero, simbolizando a Cristo en ese madero, aleluya, pero puesto en el número 8, que le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, aunque estés muerto, vivirás, aleluya. El 8 significa resurrección, vida eterna, nuevo comienzo, aleluya. Y dice entonces el 9,
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Vemos un líder obediente, siguiendo las instrucciones de Dios, viendo la misericordia, porque nuestro Dios pudo eliminar a toda la humanidad. Pero desde antes de la fundación del mundo ya estaba Cristo. Cristo diciendo, heme aquí. Aleluya. Moisés hizo esa serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea que lo que Dios dijo se cumplía. Lo que Dios habla se cumple. Él dijo, si la mira, vivirá. Y cuando eran mordidos, la miraban y vivían. Aleluya. Viendo su misericordia, su salvación. En medio de la traición, así como Judas traicionó a Jesucristo, así como el pueblo traiciona a su Dios, Dios sigue siendo misericordioso. Serpientes para juicio divino, pero serpientes para la salvación. La serpiente de bronce, tipificando la cruz. Porque el único que da vida eterna es Cristo. La serpiente viene para matar, para destruir. Ese es Satanás vestido de serpiente. Pero Cristo en el madero, aleluya, vino para dar vida y vida en abundancia. Y ciertamente vemos ahí entonces como en Juan 3, aleluya, un versículo que nos confirma el levantamiento, aleluya, de nuestro amado Cristo. Si miramos a Cristo, vivimos. Si miramos la serpiente a Satanás, morimos. Aleluya. Mira lo que dice el verso 13. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él fue el que ascendió, pero Él fue el que descendió, aleluya, se hizo hombre, aleluya. Y mira lo que dice el 14, que es el que confirma lo que vimos allá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tipo símbolo, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo levantado, Cristo glorificado, Cristo resucitado, aleluya. Entonces dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Jesucristo es el camino a la vida eterna. ¿Qué le decían? Para que muramos, para que nos llevó. Y allá en Génesis, en el principio, no es que mueras, que te va a abrir los ojos y que serás como Dios. Mentira, engaño, porque sí, Satanás trae muerte. Él es la carabela, Él es el símbolo de la muerte. Cristo es la vida, aleluya, Cristo es la vida. Pero el Señor no lo deja ahí. También nos lleva en una advertencia, en un mandato que Jesucristo le da a su pueblo. En Mateo 10, si me acompañas allá o puedes, luego lo buscan. Mateo 10, mira qué cosa hermosa, que el Señor es maravilloso. Mateo 10. En Mateo 10, verso 16, mira lo que Jesucristo enseña. Aleluya. Lo que Jesucristo enseña. Mateo 10, verso 16. He aquí yo os envío, hablando Jesucristo, a la iglesia, a su pueblo. ¿Cómo los envía? Como ovejas en medio de lobo. El lobo tipifica ¿a quién? A Satanás, que atrapa y se come la oveja si la oveja no está apercibida, si no está vigilante. Entonces mira lo que le dice, sed a la iglesia, a los discípulos. Dice sed pues prudentes como serpiente. Usted sabe que ese reptil de la serpiente es bien astuto, como decía en el principio de Génesis, y la serpiente que era astuta. Ese reptil se queda sigilosamente, observa
Y cuando él entiende que ya es el momento para atacar y atrapar, ataca a la presa. Esa serpiente, diferentes tipos de serpientes, viene y sube al nido, aleluya, y el huevo es usted y soy yo. Y hay un grupo de huevos exquisitos. Y viene la serpiente y agarra ese huevo y se expande su mandíbula y se chupa la proteína, la sustancia del huevo y hace ¡pah! Y escupe el cascarón. ¡Qué tipología! ¡Qué enseñanza! Asimismo la serpiente Satanás toma tu vida, absorbe tu alma, tu ser, tus pensamientos y tu caparazón, que es este cuerpo físico que va al polvo, va a la muerte. Toma el alma y la destruye. Se alimenta, se alimenta. Pero también puede ser la serpiente que atrapa a la presa porque come diferentes cosas. Se acerca, le dice ahí, como paloma, pues vamos a utilizar la paloma. Abre su mandíbula y se engulle, se traga esa presa. Pero Jesucristo está advirtiendo que no permitamos que Satanás, la serpiente, te coma, sino al contrario, te está diciendo que seas sabio, que seas prudente como ella, sigilosamente e inocente e inofensivo como la paloma, tipificando al Espíritu Santo cuando se posó sobre Jesucristo, mirando en una sola dirección, porque Cristo es el puro, porque Cristo es el inocente, porque Cristo es el sabio, porque Cristo pudo establecer el fundamento con sabiduría. Y aunque las serpientes se levantaban contra él, llámese en fariseo, llámese en como quiera que sea, nuestro Dios supo moverse, aleluya, en victoria. Y le estaba diciendo al pueblo que fueran inocentes como él, aleluya, con ese carácter inofensivo, con ese carácter puro, con esa falta de malicia, con esa sencillez, con esa conducta intachable, aleluya, con esa conducta limpia ante el Padre, porque Cristo siempre decía: el Padre y yo uno somos. Vivía para el Padre, hacía la voluntad del Padre y era prudente, sabio, aleluya. Y eso es el que el Señor nos llama, que tengamos esas dos cualidades que el Señor, para poderle seguir en este mundo caído. Esa cualidad de sabiduría, de prudencia y esa cualidad de inocencia, de ser limpio, porque Él en nosotros, hermano, es el limpio. Y cuando se levanta el fariseo contra ti, cuando se levanta la serpiente contra ti, no permita que te coma, aleluya, sino utiliza la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo como Él la utilizó, aleluya. Es necesario en este mandato ser vigilantes y sabios, para que el enemigo no nos atrape, para que el enemigo no te destruya, iglesia, porque en Cristo tú eres más que vencedor, aleluya. Hay que estar alerta a las traiciones de los hombres, porque hay una porción ahí, exactamente aquí mismo lo dice en el 17, y guardaos de los hombres, porque los hombres son los que te van a entregar a los concilios, te van a entregar a la sinagoga, te van a azotar, porque te van a llevar a los gobernantes por causa del testimonio de Cristo en nosotros. Mas cuando te entreguen, no te preocupes de qué vas a hablar, porque el mismo Espíritu Santo se va a encargar de decirte. Mira el 21 lo que dice: ojo, pueblo de Dios, dice: el hermano entregará a la muerte
al hermano. El hermano dentro de la iglesia entrega al hermano a la muerte. Los cornean para sacarlos del redil. A la muerte, hermano. Puede ser la muerte física, pero también por la persecución, muerte física, pero no la muerte espiritual. Pero también a la muerte espiritual, porque cuántos hermanos se separan del camino recto, de la puerta angosta, por causa de que un hermano tuvo un mal testimonio. Aleluya. Hermano, esto es profundo. Y dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Hermano, yo te pregunto, ¿y eso no está pasando en el mundo actual? Guerras, pleitos, divisiones. Después dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el Señor, en medio de este contexto, en medio de esta situación, el consejo que te está dando es, cuidado, que seas sabio, que seas prudente, que seas sigilosamente y que seas inocente como Él, aleluya, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él es el que te está dando el mandato y porque Él es el que te dice, si perseveras hasta el fin, este será salvo. Pueblo de Dios, advertencia espiritual. Los días están malos, rumores de guerra, desviaciones dentro de la iglesia. Estad firmes en el camino. Cuidado con la serpiente, vestidas de lobo, vestidas de serpiente. Satanás vestido, pero son los hombres. La lucha, el que está al lado. Discernimiento, cuidado, aleluya. Cuidado con las traiciones de los hombres, con las situaciones peligrosas. Pero el Señor no se queda ahí. El Señor también nos habla a través de Efesios, aleluya. Nuestro Dios que es tan hermoso y maravilloso, tan bueno, que deja palabra para que nosotros en Él somos más que vencedores, pero su palabra es la que nos sostiene, su palabra es el pan, su palabra es el alimento, su palabra es la que comemos, la que nos hace fuerte, porque Él es el fuerte, pero es por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra es Él mismo encarnado, porque Él es el verbo. Comamos a Cristo, aleluya. Comamos ese pan que aquellos llamaron que era un fastidio, pero después se arrepintieron, aleluya, diciéndonos que el único camino es Él, aleluya. Hay que comerlo, porque en Él miramos y vivimos, no miramos y vivimos, visión en Él, aleluya. Pero mira lo que dice Efesios 6, la armadura de Dios le ponen como título. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Que nada te aparte del camino del Señor y en el poder de su fuerza. Usted vio cuando se manifestó su poder y su autoridad con serpientes ardientes, que todo el pueblo, aún el mismo pueblo, moría. Mucho pueblo murió. Porque Él es el que es fuerte, Él hace como Él quiere. Pero dice, en el poder de su fuerza. Diga, el débil soy fuerte en Cristo. Y el próximo mandato es, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme ¿con qué? Con las acechanzas de la serpiente antigua, Satanás, las acechanzas del diablo, del enemigo. Pablo le escribe a la iglesia, vístete de la armadura de Dios para que puedas estar firme contra ese acecho invisible, esa serpiente que anda como león rugiente buscando a quien devorar, esa serpiente que sigilosamente te mira, esa serpiente que sigilosamente te quiere enredar, te quiere atrapar, te quiere destruir desde el principio. Es del Génesis.
porque la lucha no es contra ti, es contra el Cristo que mora en ti. Y la palabra le dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Decía el Señor allí, guardaos de los hombres, guardaos de la humanidad, porque la misma palabra dice que a través de la humanidad entra Satanás y se manifiesta, porque lo vimos a través de Judas, el que traicionó a Jesús para que se pudiera cumplir el mandato. Dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la ¿qué? De la luz o de las tinieblas. Guerra entre la luz y las tinieblas de este siglo. Yo no vivo, la generación de ahora no vive 100 años, pues de este siglo, el presente. Y es contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes, se encuentran ahí en el área celestial, caminando, desafiando, dañando, destruyendo, pero en Cristo somos más que vencedores. Por eso el Señor te advierte, pueblo, vigilante, vigilante. Pero aquí viene la solución, aleluya. Gracias por vuestro amado Cristo. Mira lo que te dice, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. El Señor te está diciendo que va a haber días malos, pero te está diciendo que con Él tú resistes ese día malo. Habiendo acabado todo, también te está diciendo que ese día malo se acaba. Se va a acabar el día malo. Y una vez que se acabe el día malo, tú puedes estar como firme, que no hayas resbalado, que no hayas caído, que estés en pie en Cristo Jesús. Pero vuelve y repite, estad pues firmes, nuevamente te lo dice, firme, resiste, firme, un mismo sentir, oh aleluya, firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, con Cristo, porque Cristo es la verdad. Esa es el arma es Cristo, no es un arma de fuego, no es un arma blanca, no es es una espada, pero es la espada de Cristo. Dice ahí que esté firme con la verdad, con la coraza de justicia, firme con Cristo, con la verdad, con la justicia de Cristo. Dice con el evangelio de la paz, el príncipe de la paz, la palabra, el escudo de la fe. Cristo es la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra es el verbo, y el verbo es Cristo. Aleluya. Luego dice, y toma el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y luego dice, ponte el yelmo de la salvación, porque Cristo es la salvación, porque Cristo es la espada del Espíritu que lo corta todo. Y si tú te das cuenta, hermano, la armadura, el arma no es un arma blanca, no es un arma de fuego, sino es ese instrumento que sirve para atacar y para defenderte. Y tú atacas y te defiendes, pero en Cristo Jesús. Porque te está diciendo que te ciña los lomos con la verdad, que la verdad es Cristo. De justicia, porque el justo es Cristo. Calzado los pies con el evangelio de la paz, que es Cristo. El escudo de la fe, que es Cristo. Y luego te dice el yelmo de la salvación, que el que te da la salvación es Cristo, aleluya. Y la espada del Espíritu Santo, aleluya, que es la palabra de Dios, la palabra. Por eso el Señor te dice, advertencia espiritual, cuidado con la serpiente, utiliza y vístete de mi armadura, porque con ella, con Cristo te defiende, pero con Cristo ataca, pero no ataca de forma violenta, sino siendo, aleluya,
aleluya, inocentes como la paloma, aleluya. Hermano, y si yo cojo que ya viste el arma, que es Cristo, después te dice dura, porque es de larga duración, aleluya, porque dura. En adjetivo significa dura, que es fuerte, que resiste y que soporta. Algo duro es fuerte, que resiste y que soporta. La palabra dura como adjetivo. Entonces te está diciendo, Cristo es ser fuerte, Cristo es el que resiste, Cristo es el que soporta, Cristo en ti, aleluya. Por lo tanto, el Señor nos pide que tengamos que ser llenos del Espíritu Santo, que es la palabra, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de Él, porque Él es el que resiste. Y si Cristo en mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Advertencia espiritual, pueblo de Dios, necesitamos ser llenos, cada día llenos, comiendo el pan, andando vigilante, porque el enemigo se viste de filosofía, se viste de distracción, se viste de entretenimiento, se viste de tantas cosas, pueblo de Dios, que llena la iglesia de espectáculo, de programa, de exaltar el ego del mismo pastor, del líder, del laico, del ujier, exaltando al hombre dentro de la iglesia, cuando el Señor nos llama a exaltarlo a Él, vivir para Él, conocerle a Él. Aleluya. El llamado como conclusión es a tener cuidado, a orar y estar vigilante, porque ahí mismo el Señor dijo, guardaos de los hombres, pero también dijo, orad, orad. Orar, hay que examinar nuestras vidas, hay que examinar nuestras decisiones, hay que examinar las personas que te rodean. Las personas que te rodean son como la serpiente o son como Cristo. Son de la muerte o son de la vida. Y no te está diciendo que no camines en el mundo, porque en el mundo estamos. Lo que estamos hablando es cuidado. Cuidado como iglesia. El enemigo no te atrape con las nuevas cosas, con los nuevos mover, con el nuevo evangelio, porque quitan la sana doctrina, sino que el Señor nos dice, cuidado, advertencia espiritual. El Señor nos llama a que respondamos a su llamado. Su llamado es honrar al Señor, aleluya. Su llamado es a obedecer. Su llamado no es a rebelarnos contra el plan y el propósito. Cuando los sacó de Egipto y ellos murmuraron. No, su llamado es a obedecer y no rebelarnos contra nuestro Dios, aleluya. Pueblo de Dios, advertencia. Cuidado con la serpiente, con Satanás, la serpiente antigua. En Cristo somos más que vencedores, vestidos y puesto toda esta armadura. Recuerda, el arma es Cristo. Duro porque es fuerte, porque es el que resiste, porque soporta. Él en ti. Aleluya. Hermano, cuando el enemigo ve el poder del Espíritu Santo, la luz de Cristo, cuando ve el brillo de Cristo, cuando ve la unción de Cristo, no te atrapa, no te destruye, se aleja de ti. Hay una porción que dice, someteos a Dios, porque como estás sometido, porque estás lleno de la presencia del Señor, someteos a Dios, resístelo, porque la carne, los deseos de la carne, Eva, los deseos de los ojos, resiste, aleluya. Y dice, y de vosotros huirá. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y esa es la advertencia
esté lleno, cubierto de la armadura de Cristo. Y el enemigo no te ha de tomar. Huye ante la presencia del Cristo de la gloria, porque Él sabe que está vencido. Iglesia, ese es tu desafío, llenarte de la presencia del Señor, obedecer su palabra, hacer su perfecta voluntad, y Cristo en ti, aleluya, se manifiesta. El brillo y el amor del Señor se manifiesta, y la serpiente es aplastada y camina sobre leones, áspides que son serpientes. Aleluya, aleluya. Y la iglesia más que vencedora en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Advertencia: examina tu corazón y pide al Señor como aquel pueblo que se arrepintió, que lloró, y que Moisés intercedió, aleluya, y la misericordia de Dios se manifestó. Camino de salvación, Cristo Jesús, aleluya. En Cristo somos más que vencedores, aleluya, aleluya. Dios te bendiga, mi querido hermano. La paz del Señor sobre tu vida, aleluya, sobre mi vida. Recuerde, ore por mí, no me deje de orar por mí. Yo necesito esa oración para que el Señor se revele a mi vida, para que el Señor me llene de su presencia. Amén, hermano. Orando los unos por los otros. Dios te bendiga, la paz del Señor.